Acabo de salir de ver Five Nights at Freddy's 2 y estoy simplemente sin palabras. Y eso es porque todas las palabras que diré sobre la película las voy a plasmar en este video en caliente. Si están planeando ir a ver Five Nights at Freddy's 2, la película, este puede que sea su video perfecto, ya que no tengo intenciones de arruinarle a ninguno de ustedes la experiencia contándoles la trama y básicamente haciéndoles spoiler. Pueden tenerlo por seguro que este no será el caso. Sin embargo, sí contaré algunos de los detalles básicos más importantes para que puedan entender lo que quiero decir, ya que esto es nada más que una crítica constructiva y mi opinión personal sobre el film, para que tengan una idea clara de lo que van a ver y de lo que no. Buenos días, tardes o noches, pero antes, un poquito de contexto. Fue invitado a la premiere oficial para creadores a ver Five Nights at Freddy's 2 junto con mi pareja en la sede de Cines Unidos en el Centro Comercial Líder acá en Caracas, Venezuela. Agradecemos muchísimo la invitación de parte de Cines Unidos, así que si quieren ir a verla, súper recomendadísimo que sea a través de cualquiera de sus sedes. Nada más al llegar, mi novia y yo quedamos completamente atónitos por la hermosa decoración que tenían en el sitio, cientos de pósters del film por todas las paredes, una alfombra en el suelo de Toy Freddy, grandes cajas de pizza y un precioso set temático de FNAF 2 en el que nos tomamos muchas fotos. Nosotros por supuesto no pudimos irnos sin antes llevarnos a nuestros queridos peluches de Puppet y Springtrap, quienes también estuvieron súper emocionados de acompañarnos a ver el estreno de la película. Una vez dentro, una gigantesca pantalla roja nos daba el preludio a la película y la gente de Al Cuadrado nos ofrecieron trozos de pizza durante la función, cosa que agradecemos muchísimo ya que es un detallito súper considerado de su parte tomando en cuenta la temática de la película. Y bueno, con todo eso dicho, hablemos un poco sobre la película. En mi primer video original sobre Five Nights at Freddy's que hice hace 2 años, les comenté que esta película estaba hecha meramente para los fans, tanto así que tenía sus obvios y monumentales fallos argumentales, sintiéndose bastante floja en cuanto a narrativa, pero era un enorme festival de referencias, guiños, curiosidades y básicamente un agasajo épico para todos y cada uno de los fans que estuvieron esperando pacientemente por esta película por casi 10 años. Esto no es necesariamente un aspecto positivo, ya que hacer una película que esté dedicada solo a homenajear y complacer a los fans no la vuelve automáticamente buena. Pero sí se sintió que el largometraje estuvo hecho con mucho amor de por medio, rompiendo todas las métricas estimadas posibles y convirtiéndose en el fenómeno que permitió que a día de hoy podamos ver la segunda. Ahora, con la salida de la segunda y después de todo el hype que causó el saber que se trataría sobre uno de los juegos más queridos dentro de la comunidad, Blumhouse, Kauton y Universal tenían un compromiso gigantesco para mejorar todos esos aspectos negativos que tuvo la primera. Hubo muchísimas y grandes quejas de parte de la comunidad, ya que sentían que la película era prácticamente floja en cuanto a sustos. Mucha gente no tuvo miedo de los screamers, y si le sumamos a eso la escena del fuerte de los animatrónicos, pues gran parte de la comunidad sintió que los habían timado, mientras que otros como yo la defendimos a capa y espada. Incluso se llegó a popularizar en su momento el meme de que los fans de FNAF éramos conformistas por el simple hecho de que habíamos entendido el simbolismo detrás de esta escena. Palabras más o palabras menos, el hecho es que la película no es que fuera odiada, pero no cumplió con las enormes expectativas que tuvo la gente tratándose del proyecto más grande de FNAF hasta la fecha. Es por eso que Blumhouse y Kauton tenían todo el peso y la responsabilidad en sus hombros de tratar de mejorar todos esos aspectos y carencias de la primera película, pero sin que se volviera un festival sangriento, lleno de vísceras y tripas por todos lados. Y honestamente siento que sí lo lograron. Siento que esta película es un balance perfecto entre lo que la comunidad quería y lo que nos dieron. No hay exceso de sangre. Las escenas en las que los animatrónicos atacan son particularmente más violentas, pero nunca al punto en el que vemos un festival de tripas, sangre y gore en plena pantalla grande. Hola, ¿cómo estás?
Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Sin embargo, sí que se da a entender que estos desvivimientos por parte de los animatrónicos son detrás de cámara, pero manteniendo el contexto, lo que lo hace igual de perturbador. Es como que entendieron que FNAF jamás fue una saga que mostrase sangre a chorros, pero tampoco una saga donde lo más violento que pudimos ver era solo una sombra en la pared. Puedo decir que la película no fue exagerada en violencia, pero definitivamente sí que da más miedo que la primera. Y esto lo digo porque no se sintió como si cada 3 minutos saliera un screamer que arruinase toda la experiencia, sino que estos eran bastante medidos e inmersivos. La escenografía siento que fue excelente y los animatrónicos son hermosos. Creo que no hace falta decir nada más sobre esto, ya todos sabemos que la película visualmente es estupenda. Los animatronics son la mejor cosa de todo el film, ya que son preciosos y lo mejor de todo es que sí son de verdad. Están hechos realmente y se pueden ver en varios vlogs cómo se acercan a ellos. Lo que sí es que reinterpretaron de buena manera el local de FNAF 2. Lo suficiente como para que incluso yo sienta que este local de la película de FNAF 2 es 1000 veces mejor que el del videojuego. Honestamente fue un muy buen acierto de parte de los trabajadores del set, incluir cosas nuevas como el pequeño río que atraviesa toda la pizzería. La historia me parece coherente y el giro de trama vale bastante la pena. Por primera vez sentí que pude entender por completo la historia de FNAF, algo que ni siquiera la primera película me pudo dar. FNAF siempre fue una historia súper confusa, por lo que no fue ninguna sorpresa que la primera película también lo fuera. Sin embargo, esta segunda película siento que estuvo mucho mejor desarrollada y permitió tapar gran parte de los huecos de la primera, cosa que se agradece. Se nota que se tomaron bastante ojo de lo que decían los fans y la crítica y decidieron mejorar todo ese montón de aspectos negativos que la primera película tenía y que eran fuertemente criticados. Honestamente me gusta que fueran tan atentos como para que al ver algo de FNAF no te sintieras que te estás rascando la cabeza. Es un detalle que adoro y que agradezco de todo corazón. No contaré obviamente qué cosas son las que resuelven, pero sí puedo decir que muchas cosas de la primera película quedan conclusas y también otras se abren para una posible tercera. La comedia tampoco arruinó la película, en definitiva. Siento que las escenas que fueron meramente comédicas, referencias o pequeños guiños no arruinaban el paso del tiempo de la película. Es decir, creo que honestamente la película no es un festival de chistes ni de humor negro oscuro, no tendiendo a ser una comedia oscura como películas como El Mono de 2025, por ejemplo. Siento que los chistes se hacen en momentos donde deben hacerse, como esos pequeños guiños que generan muchas reacciones dentro de la audiencia, pero sin que atropelle algunos momentos serios, de tensión o tristes. Básicamente la película sí se toma en serio a sí misma, incluso más de lo que lo hizo la primera. Y a este punto lo quiero fusionar fuertemente con otro que había escrito en este guión, pero que se complementa bastante bien. Y es que sí, al igual que en la primera película, hay contenido para los fans, y muchísimo, pero este contenido no siento que atropellase de ninguna manera la trama y no se siente forzado. Es decir, las referencias y guiños fueron añadidos para satisfacer a los fans de alguna manera, pero de ninguna manera se ven como material que perjudique la trama, y esta misma puede avanzar por completo sin la necesidad de eliminarlo, nada funcione. Fueron añadidas milimétricamente y creo que así está bien. Ahora, no todo es color de rosa, ya que hay algunos ciertos detalles que personalmente no me gustaron del todo. Como ya seguramente se habrán dado cuenta, la película me parece estupenda. De manera visual es hermosa, narrativamente siento que lo hicieron bastante bien, no hay muchos huecos argumentales visibles, y por supuesto, en cuanto al terror, siento que hay un avance entre la primera y la segunda que permite que esta película destroce por completo la primera. Es simplemente superior, mejor y mucho mejor película que muchas otras que he visto. Sin embargo, creo que gran parte de las sorpresas no se sienten. Hay muchísimas sorpresas que todavía no se han visto ustedes si no han visto la película, pero gran parte de estas se mostraron ya en anuncios y trailers.
Lo que personalmente siento que me arruinó bastante la experiencia, ya que si bien igual y sí grité y disfruté de la película, mostraron tal vez demasiado, lo que arruinó ciertas sorpresas que hubiese sido mejor que dejaran para la propia película. Siento que el marketing se pasó de verga para esta película y decidieron mostrar casi todo en todos los trailers. Y es que literal, gran parte de las escenas ya las había visto, lo que me arruinó la sensación de impacto. A pesar de que me emocioné al verlas, no sentí que fuera lo mismo, no fue sorpresa. Igual disfruté de estas cosas, pero siento que me hubiese impactado mucho más si tal vez no las hubiesen mostrado antes. No sé si me explico. Casi todos los trailers y el marketing spoilea media película y siento que es una tendencia negativa, algo que personalmente estuvo mal y que espero que no vuelva a suceder para una tercera película. Pero bueno, para finalizar, honestamente creo que Five Nights at Freddy's 2 es una propuesta hermosa, una película que vale la pena de ver y que yo recomendaría muchísimo, ya que no tiene pérdida alguna. Honestamente, si van a verla el día de hoy, se las recomiendo muchísimo. Yo después haré una crítica mucho más a fondo de esta película con todos los spoilers, pero vamos a dejar un tiempito para que ustedes puedan verla y disfrutarla. Sin más nada que decir y esperando que vayan al cine a verla, yo soy Profe Six y nos vemos hasta la próxima.